Bienvenidos nuevamente a Kin Online. El día de hoy revisaremos parte de la evidencia científica respecto a la diatermia por onda corta. Dentro de esta cápsula vamos solamente a revisar algunos artículos relevantes y que tienen implicancias directamente con las condiciones que nosotros aplicamos generalmente en nuestra práctica profesional. Bueno, este primer artículo es una revisión sistemática y metaanálisis publicada el año 2012 y que tiene como nombre evaluar la efectividad, ¿cierto? Que tiene la emisión térmica y atérmica en el manejo de la artrosis de rodilla. Y lo interesante es que en este artículo se plantean dos grandes objetivos. El primero, o el principal, era determinar la efectividad de la terapia por onda corta para el manejo de la artrosis de rodilla. Y segundo, era evaluar si los efectos de la terapia por onda corta se relacionan a la inducción del efecto térmico. ¿Cuáles fueron estos resultados? Primero, encontraron de que hay un efecto positivo en la percepción del dolor, pero siempre y cuando la persona sienta algo de sensación térmica. Es decir, que si hay calor de por medio, hay efecto analgésico. Luego dice que no hay un efecto de seguimiento a corto plazo, por ende el beneficio del alivio del dolor ganado post tratamiento se pierde entre la 9ª y la 12ª semana. Si bien no hay un seguimiento, pero podemos darnos cuenta de que la efectividad del tratamiento en el manejo del dolor o en esta variable dura bastante tiempo, por lo cual puede ser una técnica prometedora para que nuestros usuarios con artrosis y rodillas puedan manifestar algunos cambios principalmente en el dolor y en la función. Entonces, como conclusión, establecen que la terapia por onda corta es efectiva en la disminución del dolor y en el aumento de la fuerza muscular en pacientes con artrosis de rodillas. Por ende, es súper importante. Ya desde el año 2012 ya nos están indicando de que uno puede ocupar esta terapia en este tipo de usuarios. ¿Qué es lo relevante acá? Dice, los resultados indican que un tratamiento atérmico posiblemente no tiene beneficios, ya que los equipos modernos de onda corta tienen un menú donde los clínicos son incentivados a utilizar esos parámetros. Bien, nosotros en el video anterior, donde hablamos de la dosificación, establecíamos de que no hay un consenso claro tampoco. Hablamos de valores de potencia media, en el caso de la emisión pulsada, que sobre los 38 watts podía encontrar efectos térmicos y empezaban a desglosarse las dosis. Por otra parte, Watson establece valores menores para lograr los efectos de tratamiento, pero nos indicaba de que si nosotros queríamos efecto térmico, idealmente llegar hasta una sensación leve de temperatura. Entonces, ¿por qué es relevante este artículo, a pesar de que haya sido publicado en el año 2012? Primero, porque nos indica que es efectiva la aplicación de onda corta siempre y cuando se haga en emisión térmica, bien, ya sea en emisión continua o en emisión pulsada. Pero además revela algo que es clásico, por decirlo así, o es algo que uno puede visualizar en la práctica. Cada vez que uno compra un equipo en particular, uno pide cierto asesoramiento por parte de las empresas que distribuyen y ofrecen los distintos tipos de equipos que ocupamos en agentes físicos. Y muchas veces el clínico no se preocupa de investigar o de hacer una lectura crítica de la evidencia y se queda con aplicaciones netamente basadas en protocolos. Generalmente yo al enseñar estas técnicas en la universidad, yo enseño de que yo prefiero de que el estudiante o el futuro kinesiólogo o fisioterapeuta sepa lo que está haciendo antes de ocupar un protocolo. ¿Por qué? Porque tal como lo demuestra en este artículo, el hecho de ocupar los protocolos probablemente no tienen implicancia en beneficios para el usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Que no solamente en el caso de la diatermia, sino que incluso en la utilización del TENS, incluso en la utilización del ultrasonido o incluso en la utilización de ondas de choque. El siguiente artículo, que fue publicado el año 2006, hablaba sobre los efectos que podía tener la terapia electromagnética en el manejo de úlceras por presión.
Y acá tenían el objetivo, ¿cierto?, de evaluar los efectos de la terapia electromagnética sobre la cicatrización de las úlceras por decúbito y como resultado establecieron, ningún estudio encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la tasa de cicatrización de las úlceras, bien, en personas tratadas con terapia electromagnética en comparación con el grupo control. O sea, ya en ese tiempo ya establecían de que no funciona o no hay una relación directa. Pero fíjense de que eso es debido a lo siguiente. Los resultados no proporcionan pruebas de beneficio en el uso de terapia electromagnética para el tratamiento de úlceras por presión. Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad de un efecto beneficioso o perjudicial debido al hecho de que existen solamente 2 ensayos con limitaciones metodológicas. Entonces, si bien en el año 2006, ¿cierto? En este estudio, ¿cierto? Se demostró en esta revisión sistemática que no hay resultados concretos respecto de si es bueno o no aplicar diatermia para mejorar la cicatrización, pero tiene netamente que ver con problemas metodológicos y por la poca cantidad de estudios. Y por eso no es concreto decir que no funciona, sino que habría que esperar, ¿cierto?, la publicación de nuevos estudios, ¿cierto?, que puedan hacer un cambio respecto a este resultado. Ahora, a pesar de que este fue publicado el año 2006, fíjense, y aquí me causa la duda, que el año 2010 se publicó una revisión sistemática muy similar por otros autores. De hecho, si nosotros observamos, ahí aparecen los autores del año, ¿cierto?, 2006, y tenemos nuevos investigadores el año 2010 tratando de levantar información respecto si es o no beneficioso ocupar campo electromagnético en el manejo de úlceras. Y fíjense lo que concluyen. Los resultados no proporcionan pruebas sólidas para el beneficio, ¿cierto?, en úlceras por presión. Sin embargo, y aquí nuevamente vuelven a decir lo mismo, no se puede descartar la posibilidad de un efecto beneficioso o perjudicial porque solo hubo 2 ensayos incluidos, ambos con limitaciones metodológicas y el número reducido de participantes. Se recomienda más investigación. Entonces, nuevamente, fíjense que no hay un cambio durante el tiempo sobre esta técnica en esa condición. ¿Qué es lo interesante ahora? Que el año 2015 nuevamente se publica ya una revisión sistemática respecto a el mismo tema, terapia electromagnética en el tratamiento de úlceras por presión. Y fíjense lo siguiente, dice, no se identificaron ensayos nuevos para esta actualización. O sea, no hay más estudios clínicos randomizados, ¿cierto?, donde quieran ver la efectividad potencial que podría tener esta técnica. Por ende, la conclusión es prácticamente la misma, ¿ya? Es decir, no podemos decir que no funciona, pero tampoco podemos decir que tiene efectos perjudiciales o, como dice ahí, beneficiosos, porque faltan estudios. Por lo cual, ahí hay que tener cierta precaución. Ahora, el año 2020 se hizo otra publicación sobre terapia por campo electromagnético, sobre la perspectiva de la rehabilitación en el manejo del dolor en disfunciones del aparato locomotor o en disfunciones, ¿cierto?, musculoesqueléticas. Y aquí establecen cosas súper interesantes. Primero, concluyen que en esta revisión la terapia por campo electromagnético alivia el dolor, mejora la función en pacientes con diversas enfermedades musculoesqueléticas dolorosas. Interesante. Eso significa que habría que hacer una revisión un poquito más estricta y ver en qué condiciones es efectiva o no aplicar, ¿cierto?, la diatermia para lograr mejorar las variables respecto al dolor y la función. Luego mencionan que la terapia por campo electromagnético es bien tolerada y no se informaron efectos secundarios. Súper importante. Luego dice que podría ser un componente útil durante el tratamiento farmacológico para el dolor crónico o agudo en enfermedades musculoesqueléticas. Es decir, que la aplicación de diatermia puede ser un tratamiento complementario.
Luego también mencionan que falta estandarizar los protocolos especialmente respecto a la duración, al tiempo de exposición y a la frecuencia del campo magnético aplicado. Y fue un poco lo que revisamos en el estudio anterior. Todavía no hay un consenso y eso obviamente va a limitar poder encontrar un protocolo adecuado para X condiciones o para condiciones que son de relevancia en la práctica clínica. Ahora, la aplicación de este tratamiento de campo electromagnético dice a baja intensidad y a baja frecuencia son los más utilizados y los más efectivos para el tratamiento del dolor. Interesante, es decir, cuando se ocupan en este caso frecuencias entre 1 a 100. El resto ya netamente depende de la percepción del usuario y también tenemos que considerar si la aplicación es continua o es pulsada. Ahora, en el año 2018 se publica otro metaanálisis y aquí hablan sobre la seguridad y la eficacia que tiene el tratamiento electromagnético pulsado en osteoartritis o en artrosis. Y lo interesante es que destacaron algunas cosas que yo creo que les van a servir dependiendo de los usuarios que tengan. Dice, el presente estudio reveló que la aplicación de un campo magnético pulsado puede aliviar el dolor y mejorar la función física en pacientes con osteoartritis de rodilla y mano. ¿Ok? Nosotros ya vimos el año 2012 donde se indicaba de que si había sensación de calor, había beneficio respecto al dolor y la función. Pero dice no en artrosis cervical. Un tratamiento de corta duración con campo electromagnético pulsado, menor de 30 minutos, dice es más eficiente que aplicar más de 30 minutos. Entonces ya aquí tenemos una ventana terapéutica de que el tiempo de tratamiento debiese ser hasta 30 minutos. Luego dice, sin embargo, dado el número limitado de estudios disponibles en mano ¿ya? Y en osteoartrosis cervical, la implicación o la aplicación de estos resultados deben ser cautelosos. Es decir, si tenemos usuarios con artrosis de manos o artrosis cervical, probablemente no vamos a tener los resultados que esperamos, pero sí en el caso de la artrosis de rodilla. Y en virtud de eso, quiero dar énfasis a este artículo que fue publicado en el año 2016, 2 años antes. Es una revisión sistemática y metaanálisis donde querían ver los efectos de la terapia por onda corta en pacientes con artrosis de rodilla. ¿Y cuál fue la conclusión y las implicancias clínicas que ellos documentaron? Primero, que la terapia por onda corta es beneficiosa para el alivio del dolor de artrosis de rodilla. Ya vimos el 2012, vimos el 2018 que menciona lo mismo. La terapia por onda corta pulsada dice que parece ser superior a la modalidad continua. Entonces ahí tenemos que ver si la aparición de esta variable de potencia media tiene un efecto adicional que es aparte de la percepción del calor. Y por último dice que la terapia por onda corta aumenta la fuerza de la extensión de rodilla. Dato interesante. Es decir, si usted tiene un usuario que tiene artrosis de rodilla y no tiene ninguna contraindicación o precaución para la aplicación de diatermia, esta técnica o este procedimiento le va a traer grandes beneficios. Entonces aquí podemos ver, en los forest plot y en la subvariable que la tengo identificada como subgrupo del dolor, tenemos aquí, onda corta pulsada y onda corta, continua. Y podemos ver las variaciones que hay respecto a los beneficios que la emisión pulsada puede tener respecto a la continua. ¿Ya? Por lo cual, vuelvo a insistir, yo creo que es una técnica que hay que ocuparla, principalmente si está mostrando la evidencia que funciona en la artrosis de rodilla. Bien, con esto terminamos esta breve cápsula sobre la evidencia respecto a la aplicación de diatermia. Gracias por seguir mi canal, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.